Bienvenidas y bienvenidos a otra clase práctica del curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a trabajar en JupyterLab y vamos a continuar con el tema de gráficos en Python utilizando las librerías NumPy y Matplotlib que comenzamos a ver esta semana. Entonces vamos a trabajar nuevamente en otro cuaderno de programación que entonces yo voy a crear acá en JupyterLab. Entonces vamos a crear un nuevo cuaderno de programación y igual que en los demás vamos a ponerles un título, ¿verdad? Entonces este va a ser el 10º cuaderno de programación en JupyterLab. Ok, vamos a run. Y este cuaderno pues lo vamos a dedicar a trabajar con gráficos de barras y con gráficos circulares en Python. Entonces voy a poner aquí un segundo título, gráficos de barras y gráficos circulares en Python. Y el primer tipo con el que vamos a trabajar es el tipo de gráfico de barras. Entonces voy a poner aquí otro título Markdown y vamos a poner gráfico de barras verticales. Primero vamos a trabajar con gráficos de barras verticales, luego vamos a hacer unos gráficos con barras horizontales y luego vamos a trabajar con gráficos circulares. Ok. Entonces ahora este primer gráfico que tenemos acá va a representar unos datos que nosotros tenemos. Yo tengo por acá, voy a pasarme de documento, yo tengo por acá esta tabla con datos para el primer gráfico. En esta tabla nosotros tenemos el porcentaje de uso de algunos lenguajes de programación según un estudio que se realizó en 2019. Entonces vean que este es el porcentaje de uso del lenguaje de programación por parte de programadores web a nivel internacional y la fuente es statista.com. Entonces vean que Python es el lenguaje más utilizado por programadores a nivel web en el 2019 con un 25.95% de uso. Le sigue Java con un 21.42%, JavaScript con un 8.26%, C# con 7.62% y así sucesivamente. Tenemos PHP, C++ o C, tenemos R, Objective-C, Swift, MATLAB, TypeScript y Ruby. Todos ellos son lenguajes de programación y aquí lo que vemos es el porcentaje de uso de cada uno de estos lenguajes. Lo que queremos hacer es representar esta información en Python mediante un gráfico de barras, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a tratar de realizar ahora en nuestro cuaderno de programación. Bien, entonces voy a poner acá otro mensaje u otro comentario de Markdown y vamos a poner acá el siguiente gráfico muestra el porcentaje de uso de varios lenguajes de programación, el porcentaje de uso de algunos lenguajes de programación según statista.com en 2019 de acuerdo con la opinión de algunos programadores web a nivel mundial. Unos programadores de aplicaciones web, digamos, a nivel mundial. Ok, eso es lo que va a representar nuestro gráfico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer
es importar las librerías, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros en nuestro programa. Entonces vamos a poner acá un comentario de Markdown. De hecho, este comentario yo lo voy a pasar para arriba. Voy a pasar para acá. Y vamos a poner como un comentario en Markdown. Vamos a poner importando las librerías. Ok, y vamos a agregar otro segmento y es donde vamos a agregar la librería. Si vamos a poner import numpy as np, recuerden que lo insertamos con un alias, ¿verdad? Tenemos que importar ambas porque los datos los vamos a tener en estructuras de numpy, es decir, en arreglos, y la librería matplotlib la ocupamos para generar los gráficos. Entonces aquí vamos a poner import matplotlib.pyplot as plt, ¿verdad? Recuerden que este es el alias que nosotros normalmente le damos al módulo pyplot de la librería matplotlib. Perfecto, entonces ahora sí lo ejecutamos y ya tenemos nuestras librerías insertadas y ya podemos entonces comenzar con nuestro gráfico de barras, que es el primero que vamos a hacer. Entonces voy a crear un nuevo segmento de código por aquí y lo primero que vamos a hacer es definir los arreglos con los que nosotros vamos a almacenar la información. En un gráfico de barras, al igual que en un gráfico de función como el que hicimos en la clase anterior, nosotros necesitamos tener la información guardada en algún tipo de arreglo. Entonces nosotros necesitamos definir los arreglos de los datos. Definir los arreglos de datos. Ok, entonces vamos a crear dos arreglos en este caso, igual que como en el gráfico de una función matemática, nosotros ocupamos un arreglo para el dominio, un arreglo para el codominio. En este caso ocupamos un arreglo para las etiquetas de las barras y luego un arreglo donde van a estar las alturas de cada una de las barras, que en este caso son los porcentajes de uso de cada uno de los lenguajes. Entonces voy a crear un primer arreglo que le voy a llamar lenguajes y lo voy a definir como np.array, ¿verdad? Que es la forma en la que definimos arreglos en NumPy, y entre paréntesis cuadrados vamos a colocar los elementos. Entonces tenemos que poner las etiquetas de cada uno de los lenguajes de programación que van a ser las barras de nuestro gráfico. Entonces tenemos Python, Java, JavaScript. Entonces voy a poner aquí Python, Java, JavaScript, ¿verdad? Vamos a ver cuáles siguen. C#, PHP y C++. Entonces sería C#, luego PHP y luego dijimos C o C++. Vamos a ver quiénes siguen. R, Objective-C y Swift. Entonces R, luego Objective-C y luego seguía Swift. Ok, ¿qué lenguajes continúan? MATLAB, TypeScript y Ruby. MATLAB, luego TypeScript y luego Ruby. Y ese es el último, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestro arreglo con las etiquetas de los lenguajes de programación
o con las etiquetas de cada una de las barras que nosotros vamos a crear en nuestro gráfico. Muy bien, vean que como son palabras las estamos definiendo entre comillas. Y ahora vamos a poner otro arreglo que se va a llamar porcentaje. El porcentaje es el porcentaje de uso de cada uno de esos lenguajes de programación. Entonces lo vamos a definir como np.array, ¿verdad? Un arreglo nuevo. Y como son números, nosotros no tenemos que colocarlos entre comillas. Entonces los vamos a colocar como números flotantes, ¿verdad? Entonces sería 2595, 2142. 2595, 2142. Entonces 25.95, 21.42. Ajá. 826, 762. 826, 7.42 dijimos. 762. Ajá. Seguimos colocando los valores. 737, 631. 7.37, 6.31. Sigue el 404, 315. Separados por coma, ¿verdad? 256, 204. 157, 153. Ok, y aquí tendríamos entonces los porcentajes, ¿verdad? Ok, entonces cada uno de estos está enlazado, ¿verdad? 25.95% es el porcentaje de uso de Python, 21.42 es el de Java y así sucesivamente. De tal manera que ya tenemos los datos en los arreglos, por lo tanto, ya podríamos iniciar con la construcción del gráfico. Entonces vean, para generar el gráfico ocupamos primero crear un arreglo para las posiciones. Ya van a ver qué es lo que significan las posiciones. Entonces vamos a crear arreglo para las posiciones de las barras. Entonces voy a crear un arreglo que se va a llamar posición. Y posición lo voy a crear con np.arrange, como vimos la semana pasada, es un vector de números enteros, ¿verdad? O es un arreglo de números enteros y va a tener la misma cantidad de elementos que de barras nosotros queremos poner en nuestro gráfico. El número de elementos de posición tiene que ser el mismo número de barras en nuestro gráfico. Entonces yo sé cuántas barras tengo en mi gráfico si yo conozco la longitud del arreglo de lenguajes o del arreglo de porcentajes, ¿verdad? Porque tienen la misma longitud. Entonces yo voy a crearlo con len de lenguajes. ¿Ok? Y ese va a ser mi arreglo de posición. Va a empezar en 0 y va a terminar en el número de barras que yo necesito. Esta sería la barra 0, barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, barra 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a tener 11 barras. Y una vez que tenemos las barras, vamos a generar el gráfico de barras. Y entonces vamos a generarlo inicialmente con plt.bar, que es el comando para generar un gráfico de barras, y entre paréntesis vamos a darle primero que todo el vector de posiciones o posición, y en el segundo argumento vamos a poner
los porcentajes, el vector de porcentajes. Entonces tengo PLT bar, posición, porcentaje. Entonces en cada posición me va a colocar una barra y la altura de esa barra va a estar indicada por el número que haya en cada uno de los elementos del arreglo de porcentaje. Y como siempre vamos a poner el plt.show al final para que nos muestre el gráfico bien. Entonces vean lo que va a ocurrir cuando yo voy a ejecutar esto. Me aparece un gráfico de barras, ¿verdad? Entonces cada una de las barras tiene una posición desde la 0 hasta la 11 y la altura de esa barra, como les decía, va a estar controlada por el dato que nosotros tengamos en cada posición del arreglo porcentaje. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a agregarle cosas a este gráfico para verlo de mejor manera, es decir, para verlo de una manera más completa en pantalla. Bien, entonces una de las cosas que vamos a hacer es que en vez de colocar este número, a mí me gustaría que se viera el nombre de cada lenguaje de programación debajo de cada barra, ¿verdad? Porque ahorita yo no sé cuál lenguaje es cuál barra. Entonces vamos a agregarle un comando. Le voy a agregar plt.xtics y con ese comando yo le voy a decir a Python que me reemplace los números que están aquí debajo de cada barra por una leyenda o por una palabra, y esa palabra es la que yo tengo acá en mi arreglo de lenguajes. Entonces yo puedo decir posición, lenguaje o lenguajes, ¿verdad? Para que entonces Python me reemplace la etiqueta del número de posición por la correspondiente etiqueta que yo tengo en el arreglo de lenguajes. Entonces vamos a ejecutarlo a ver qué ocurre. Ok, vean que aquí me está apareciendo la etiqueta del lenguaje correspondiente, pero como el gráfico es muy pequeño, yo no las veo bien, las veo amontonadas. Entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el gráfico más grande para poder ver las etiquetas de mejor manera. Entonces vamos a utilizar el comando plt.figure y entre paréntesis vamos a escribir figsize y vamos a darle el nuevo tamaño que nosotros queremos para nuestro gráfico. Entonces sería figsize igual y le damos las nuevas dimensiones. Las dimensiones se escriben largo y ancho, ¿verdad? Entonces yo puedo poner, qué sé yo, vamos a ver, podría poner 8,8, ¿verdad? Largo y ancho. Entonces lo estoy haciendo más grande, vamos a ver cómo nos queda. Ok, entonces vean que nos queda más alto que antes y un poco más ancho. Sin embargo, todavía las etiquetas se nos ven amontonadas. Entonces yo voy a darle, digamos, 10 y lo voy a hacer un poco más bajo, digamos a 6. Lo volvemos a ejecutar y vean que el gráfico ya empieza a tomar una mejor apariencia. Todavía hay un poquito aquí de traslape, por lo que entonces voy a hacerlo un poquito más largo, digamos 12, y voy a hacerlo un poquito más bajo. Y entonces aquí ya se nos ven ahora sí bien las etiquetas en el gráfico. Vean que lo podemos hacer tan ancho como digamos 13 para tratar de abarcar todo el ancho del cuaderno de programación y que el gráfico entonces se vea más cómodamente. Ok, entonces ya aquí tenemos el gráfico, tenemos las etiquetas en la parte inferior y ahora podemos hacerle también otros cambios. Podemos agregarle más parámetros al comando bar para cambiar la apariencia del gráfico. Entonces vamos a ver esos cambios. Muy bien, entonces una de las primeras cosas que vamos a ver es la clave align, donde nosotros le podemos poner, por ejemplo, center, que es la forma en la que nosotros queremos alinear las barras alrededor de cada posición. Entonces, por defecto está en align center, ¿verdad?
pero yo podría también poner align edge, que es, digamos, alinear al borde de cada una de las etiquetas, y entonces vean el cambio. Vean que entonces la barra se acomoda al puro borde de cada una de las rayas que me indican la posición de cada una de las etiquetas. Entonces nosotros normalmente lo podemos manejar en Align Center para que las barras se acomoden en el centro de cada una de las posiciones. Esa es una cosa. Otra cosa que le podemos agregar es, por ejemplo, el comando o la clave alfa. Alfa me permite a mí, digamos, oscurecer o, digamos, hacer un poquito más borroso el color de cada una de las barras. Entonces vean lo que ocurre si yo pongo alfa.5. Se me ve la barra un poquito más, digamos, difusa en el color azul, ¿verdad? Si yo pongo alfa en punto 9, por ejemplo, entonces se ve más oscura. Entre más bajo es el valor de alfa, tanto más borroso es el color de las barras. Entonces vean con punto 2, por ejemplo, se ve muy borroso, ¿verdad? Es un poquito más gris. Entonces ustedes pueden decidir en qué nivel de opacidad en realidad quieren tener el color de cada barra. Yo, digamos, lo voy a dejar en punto 7 para que no se vea exactamente igual al 1. El valor que tiene por defecto es el 1, ¿verdad? Ok. Y lo otro es el color de cada barra. El color de cada barra se lo tenemos que dar como una letra. Entonces, vean por acá, en esta otra tabla que yo les puse acá, tenemos el color o los diferentes colores por acá, y aquí la letra correspondiente. Por defecto los gráficos de barras se muestran en azul, pero podemos ponerlos en verde, en rojo, en cian, en magenta, en amarillo, negro o en blanco. Blanco pues no tendría mucho sentido porque el fondo es blanco, ¿verdad? Entonces yo voy a cambiarlo, digamos, a verde. Entonces voy a devolverme al programa y voy a poner G. Vamos a ejecutarlo y vean que entonces me cambia el color de las barras a verde. Yo podría ponerlo en rojo, que si no me equivoco es R, y entonces vean aquí donde aparece el gráfico en rojo. Yo, digamos, lo voy a mantener en verde para dejarlo este primer gráfico en verde. Ok, entonces hasta acá tenemos el gráfico de barras. Ya pudimos cambiar su tamaño en pantalla, pudimos controlar la alineación de cada una de las barras, la opacidad del color y el color de cada una de las barras. Vamos a ver qué más le podemos poner a este gráfico. Resulta que, al igual que con los gráficos anteriores, nosotros también podemos ponerle etiquetas a los ejes, ¿verdad? Entonces podemos ponerle una etiqueta general aquí a los nombres de las barras, una etiqueta aquí al eje Y, y podríamos también ponerle un título al gráfico. Entonces voy a utilizar plt.xlabel para poner la etiqueta del eje X. Aquí yo voy a poner lenguaje de programación. Luego con plt.ylabel yo voy a poner qué es lo que significa el eje Y, que en nuestro caso el eje Y es el porcentaje de uso de cada uno de estos lenguajes, ¿verdad? Y luego puedo poner el plt.title para colocar el título de nuestro gráfico, que en este caso sería lenguajes de programación más usados en 2019 según statista.com. Perfecto, entonces démosle run para ver cómo nos va a quedar nuestro gráfico. Entonces vean que aquí se nos acomodan las etiquetas, el título del gráfico, y ya nos queda pues un gráfico bastante más profesional, ¿verdad? Y que se ve muy bien. De acuerdo, este es un gráfico de barras verticales usual, ¿verdad? Donde igual partimos de dos
arreglos, uno para las etiquetas de cada barra y otro para los datos que vamos a mostrar, es decir, la altura de cada barra, que en este caso son porcentajes. De acuerdo, entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar con un gráfico horizontal o con un gráfico de barras horizontal, por lo que entonces por acá voy a poner un título en Markdown, voy a poner gráfico de barras horizontal o de barras horizontales. Ok, y vamos entonces a ver cómo se hace un gráfico de barras horizontales. Bien, para nuestro gráfico de barras horizontales, pues vamos a utilizar básicamente los mismos datos que utilizamos para el gráfico de barras verticales. Entonces voy a marcar todo este código que tengo acá en este segmento, le voy a decir control C y lo voy a pegar aquí abajo con control V. Y simplemente pues lo vamos a adaptar para que sea un gráfico de barras horizontales. El arreglo de lenguajes sigue siendo el mismo, el arreglo de porcentajes también, el de posiciones no tiene ningún problema. Y ahora lo que vamos a hacer es que en vez de utilizar bar normal, vamos a utilizar bar H, que es para hacer un gráfico de barras horizontales. Ok, y vamos a ver cómo queda nuestro gráfico ya cuando lo ejecutamos de esta manera. Entonces voy a darle run. Entonces vean esto, vean que me aparece el gráfico con las barras horizontales. Sin embargo, vean que las etiquetas se me están apiñando aquí abajo nuevamente y no es, digamos, lo conveniente. Y ahora en donde me aparece el lenguaje, el porcentaje de uso, en realidad lo que tengo son los lenguajes, y aquí es donde yo debería tener el lenguaje, el porcentaje de uso, mientras que los lenguajes deberían de aparecerme en el eje Y. Entonces vean lo que vamos a hacer. Tenemos que actualizar algunas cosas. Primero, las etiquetas yo no quiero que me aparezcan en X, sino quiero que me aparezcan en Y. Por lo tanto voy a poner YTix en vez de XTix, ¿verdad? Porque las etiquetas van a ir ahora al eje Y. Luego, lenguaje de programación ya no va a ser la etiqueta del eje X, sino que va a ser la etiqueta del eje Y, mientras que el porcentaje de uso va a ser la etiqueta del eje X, ¿verdad? Y de hecho, si ustedes quieren, pues pueden invertir el orden de esas instrucciones. Yo las voy a invertir con control X, control V, para que primero poner la etiqueta del eje X y después la etiqueta del eje Y, y el título pues sigue siendo el mismo. Entonces vamos a ver cómo nos queda este otro gráfico ahora. Ajá, ven que ahora me está apareciendo la etiqueta del eje Y con los lenguajes de programación correctamente y me aparece la etiqueta correcta, lenguaje de programación, mientras que porcentaje de uso yo lo veo acá en el eje X en este caso. Igual yo puedo cambiar, digamos, el tamaño del gráfico si yo quisiera, ¿verdad? Puedo hacerlo tal vez un poco más alto y levemente más angosto, para entonces ver barras incluso un poco más gruesas, ¿verdad? Vamos a ponerle, digamos, 7. Y podemos cambiarle el color para que este nos quede diferente. Podemos ponerlo en rojo. Y vean que entonces tenemos control sobre la apariencia del gráfico aquí en Python. Ahora, se me había olvidado mencionarles que a veces cuando utilizamos barras verticales, las etiquetas en algunas ocasiones son muy anchas como para nosotros lograr mostrarlas de manera adecuada como estamos viendo en este caso. A veces las palabras o las etiquetas son muy largas y no las podemos acomodar sin que se traslapen. Entonces, un detalle importante es algo que podemos poner acá en las etiquetas, porque aquí podemos agregarle una clave adicional para que Python nos acomode bien las etiquetas o para tratar de acomodarlas mejor. Entonces vean esto, aquí donde dice XTix, yo voy a poner una coma y voy a colocar la clave rotation.
y le voy a dar un ángulo de rotación, digamos 45 grados. Vean lo que va a pasar con las etiquetas de este gráfico de barras verticales. Se acomodan de manera inclinada a 45 grados. Y esto casi siempre es muy útil cuando tenemos etiquetas muy largas que nos dificultan su acomodo de manera apropiada, sobre todo cuando también tenemos muchas barras. Entonces, con rotation nosotros podemos rotar las etiquetas que nosotros le colocamos a alguno de los ejes. Puede ser en el eje X o puede ser en el eje Y. En este caso, en el eje Y, pues no es necesario colocar la rotación. Sin embargo, también se podría utilizar, ¿verdad? Nosotros podríamos poner aquí rotation, vamos 45 grados, y entonces se rotan las etiquetas. Sin embargo, en el eje Y no se ve así como que muy bonito. Entonces no es necesario poner, en la mayoría de los casos, la clave rotation en los gráficos de barras. De hecho, casi siempre cuando tenemos etiquetas muy largas, es más conveniente utilizar un gráfico de barras horizontales, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos el gráfico de barras horizontales y vamos a ver qué más podemos hacer con estos gráficos. Ok, una cosa que también es útil es, por ejemplo, si tenemos etiquetas muy grandes o muy largas, controlar el ancho del gráfico. Nosotros podríamos reducirlo, digamos, a 8, y entonces haríamos el gráfico más angosto y eventualmente tendríamos más espacio para colocar etiquetas, ¿verdad? Y que las etiquetas nos ayuden a expandir el gráfico hacia la derecha sin que eso perturbe la forma de las barras, ¿verdad? Entonces uno puede jugar con estos números o con estas dimensiones para nosotros obtener el gráfico que queremos, que se vea ordenado y que la información se presente de forma completa. Ok, esos son los gráficos de barras horizontales. Ahora vamos a continuar con los gráficos circulares o de pastel, que también se llaman gráficos de pastel. Los gráficos de pastel son muy útiles para cuando nosotros queremos graficar información que junta representa un todo, ¿ok? Porque recuerden que la idea de un gráfico de pastel es que se vea circular y que cada uno de los espacios o de cada una de las tajadas de ese pastel represente una porción de ese total, ¿verdad? Entonces vean esta información que yo tengo por acá. Tengo, por ejemplo, la superficie de cada una de las provincias de Costa Rica en kilómetros cuadrados. Entonces, San José, 4.965.9 kilómetros cuadrados. Alajuela, 9.757.53. Cartago, y así etcétera con todas las demás. La superficie, o sea, si sumamos todas las superficies de las provincias, vamos a obtener un total que es la superficie de todo Costa Rica. De tal manera que estas 7 provincias representan un total, juntas representan un total que es Costa Rica. Por eso es que entonces nosotros podemos usar un gráfico de pastel para visualizar de manera más adecuada qué porcentaje, por ejemplo, de la superficie de Costa Rica lo ocupa la provincia de Cartago o la de Guanacaste o etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un gráfico de pastel para representar esta información. Y lo primero, como hicimos anteriormente, es crear los arreglos de datos. Vamos a crear los arreglos para almacenar los datos, ¿verdad? Entonces voy a crear un primer arreglo que se va a llamar provincia y lo voy a definir como np.array, ¿verdad? Que es la forma en la que definimos arreglos cuyos datos nosotros vamos a cargar de una vez, ¿verdad? Entonces voy a poner provincia y voy a poner aquí San José, Alajuela,
coma, ¿cuáles seguían? ¿En qué orden las puse? Vamos a ver. Cartago, Heredia, Guanacaste. Cartago, Heredia, Guanacaste. Luego viene Punta Arenas y finalmente Limón. Entonces Punta Arenas y Limón, siempre separando los elementos con coma. Perfecto, entonces ya tenemos el arreglo de provincia y ahora voy a generar otro arreglo que se va a llamar superficie y lo voy a definir como np.array. Y vamos cargando las superficies como números, ¿verdad? Entonces sería 4965.9 punto 90 4965 4965.90, ese es el primero. 97, 57, 53, 9757 punto 53. Esa es la superficie de Alajuela. Luego 3124.67 3124.67. 2656 2656.98. 10140.71. 10.140.71. 11.265.69. 11.265. Punto ¿cuánto? 69. Y la superficie de Limón es 9.188.52. Ok, entonces aquí ya tengo la información de las provincias y de las superficies. Entonces, en este tipo de gráfico podemos pasar directamente a obtener o a generar el gráfico. Entonces vamos a generar el gráfico de pastel o circular. Entonces el comando básico sería plt.py y nosotros le vamos a dar los elementos del total, es decir, las superficies, ¿verdad? Las superficies son las que juntas completan la superficie de Costa Rica. Entonces vamos a hacer un py de superficie. Y como en los demás casos tenemos que poner un plt.show al final con nada entre los paréntesis para tener el gráfico. Entonces vean esto. Le vamos a dar run y nos aparece un gráfico de pastel. Lo que pasa es que no tiene etiquetas y no tiene todavía nada. Entonces vamos a empezar a darle formato al gráfico para nosotros poder verlo de mejor manera y ver la información más clara en pantalla. Perfecto, entonces vean que una de las cosas que yo puedo poner acá en plt.py es, digamos, agregarle las etiquetas. Entonces vamos a poner labels, que son etiquetas, y vamos a darle el vector donde tenemos las etiquetas, que es el arreglo provincia. Provincia. Entonces le vamos a dar run y nos aparecen las etiquetas al lado de cada segmento. Entonces vean que ya lo vemos de mejor manera. Otra cosa que es importante o que a veces es importante poner en los gráficos es el porcentaje de cada una de estas porciones, es decir, qué porcentaje de la superficie de Costa Rica lo ocupa la provincia de Alajuela, por ejemplo, o la provincia de Limón. Entonces podemos agregarle aquí a nuestro comando la clave auto
PCT igual, y entre comillas nosotros le daríamos porcentaje punto 2F porcentaje, y esto nos estaría agregando con 2 dígitos de decimales cada uno de los porcentajes correspondientes a estas superficies. Entonces vean que cuando yo lo ejecuto me aparecen los porcentajes de cada provincia con 2 decimales, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, Punta Arenas representa el 22.05% de la superficie de Costa Rica. Sin embargo, vean que el gráfico se empieza a hacer pequeño para las etiquetas que nosotros tenemos. Entonces podemos utilizar también el plt.figure y colocamos aquí este fig size igual, y hacemos nuestro gráfico más grande, digamos de 5 por 5. Le damos run y tenemos un gráfico más grande. Podemos hacerlo incluso un poquito más grande, digamos de 7 por 7. Y la idea es obtener un tamaño pues que a nosotros nos permita ver la información de manera adecuada. Vamos a ver si con 9 y 9 ya vemos las etiquetas mejor. Ok, entonces vean que aquí ya tenemos un gráfico bastante más claro con la información que nosotros teníamos en la tabla. De hecho, voy a terminar poniéndolo 10-10. A ver qué tal. Ok, entonces ese sería un gráfico de pastel que nosotros estamos creando con estos datos que antes teníamos en la tabla. Adicionalmente, nosotros podríamos querer, digamos, representar o resaltar alguno de los porcentajes de nuestro gráfico de pastel. Digamos que a nosotros nos gustaría resaltar la provincia de Guanacaste. Entonces, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Podríamos crear acá una tupla, para seleccionar una provincia. Entonces yo puedo crear una tupla que se va a llamar selección. Y la idea de esta tupla es que sea 1 en la provincia que yo quiero resaltar y sea 0 en las demás. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 7 provincias en nuestro vector. Entonces, en San José yo voy a poner un 0. En Alajuela voy a poner un 0. En Cartago un 0. En Heredia un 0. En Guanacaste, que es la que quiero seleccionar, pongo un 1. Punta Arenas 0. Y en Limón 0. Y entonces esta sería la tupla de selección. Ahora, en el comando donde yo llamo al gráfico de Pi, yo puedo poner coma y utilizo la clave explode y le asigno la tupla de selección. Ok, entonces vamos a ejecutarlo para ver qué ocurre. Entonces vean que me extrae la provincia de Guanacaste y la vemos, digamos, resaltada del gráfico circular, ¿verdad? Podemos seleccionar más de una, digamos, yo puedo seleccionar Guanacaste y Heredia. Entonces pongo Heredia en 1 también. Y entonces vean lo que ocurre. Me separa también la provincia de Heredia. O si no hubiéramos querido Heredia, pero hubiéramos querido Alajuela, entonces ponemos un 1 en Alajuela y un 1 en Guanacaste, y entonces nos hace el gráfico de esta otra manera. Yo voy a dejarlo pues nada más con Guanacaste resaltado. Entonces en la tupla solo voy a dejar Guanacaste en 1. Ok, entonces este es un gráfico de pastel o un gráfico circular pues básico. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poco en gráficos de barras verticales múltiples. Entonces voy a poner acá un título de Markdown y vamos a poner gráficos o gráfico de barras múltiples. Bueno, en realidad no le voy a poner gráfico de barras múltiples, sino que le voy a poner gráfico de barras con múltiples series de datos. Ok, ahora, ¿qué significa que tengamos múltiples series de datos?
Vean que, por ejemplo, en el gráfico vertical que pusimos arriba solo tenemos una serie de datos, es decir, por cada una de estas etiquetas Python solo tenemos un valor, que es el porcentaje de uso. ¿Ok? Para Java, porcentaje de uso. JavaScript, porcentaje de uso. Entonces solo tenemos una serie de datos que es el porcentaje de uso. Sin embargo, puede darse el caso en que nosotros tengamos varias o múltiples series de datos. Vean, por ejemplo, esta tabla que yo les muestro acá. Vamos a ver esta tabla. Vean en esta tabla que yo tengo, por ejemplo, 4 estudiantes o el nombre de 4 estudiantes y sus respectivas notas en 3 exámenes parciales diferentes. Entonces tengo a Alberto, que se sacó un 95 en el primero, un 80 en el segundo, un 88 en el tercero. Entonces, bueno, y quisiera tener también un promedio. Entonces, para cada estudiante, que va a ser la etiqueta en el eje X, en el eje horizontal, yo necesito mostrar 3 o 4 series de datos. La nota en el primer parcial, la nota en el segundo parcial, la nota en el tercer parcial y la nota promedio. ¿Ven? Entonces aquí es donde sí ocupamos un gráfico de barras con varias series de datos para poder desplegar la información completa de manera adecuada. Ese es el gráfico que vamos a trabajar en esta cuarta parte. Entonces me voy a pasar para Jupyter y vamos a crear primero, los arreglos con la información o con los datos para el gráfico. Ok, entonces voy a crear una matriz porque en realidad vamos a ocupar un arreglo de múltiples dimensiones o un arreglo de 2×2 para tener almacenadas las notas de cada uno de los estudiantes. Entonces vamos a ocupar una fila para almacenar las notas de cada estudiante y la matriz completa va a tener las notas de las cuatro personas estudiantes. Entonces vamos a crear una matriz que se llama notas y le vamos a asignar lo siguiente: np.array, ¿verdad? Y vamos a ir definiendo dentro de los paréntesis cuadrados cada una de las filas de esa matriz. Entonces, la primera fila van a ser las notas de Alberto, que son 95, 80 y 88. Entonces sería 95, 80 y 88. Ok, esa sería la primera fila. Después, una segunda fila de esa matriz van a ser las notas de Luisa, que son 90, 96, 92. Entonces serían 90, 96, 92. Ok, vamos con la tercera fila. La tercera fila son las notas de Jorge, 84, 92, 93. Entonces, 84, 82, 93 dijimos. 84, 92, 93. 84, 92, 93. Y en la última fila vamos a tener las notas de Adriana, que es 88, 94, 92. Entonces sería 88, 94, 92. Ok, entonces ya aquí tenemos el arreglo con las notas. Y ahora podemos crear un arreglo adicional con los nombres, donde vamos a tener los nombres de los estudiantes. Entonces sería np.array y vamos a colocar acá como una única fila, como un arreglo fila o como un vector fila, los nombres de las personas estudiantes, que son Alberto, Luisa, Jorge y Adriana. Entonces sería Alberto, Luisa, Jorge y Adriana. Entonces ahí tenemos ya los 4 nombres de las personas estudiantes. Ok, tenemos que ver cómo hacemos para calcular el promedio de las notas de los estudiantes.
Entonces vamos a aprovechar para también ver una de las funciones adicionales que tiene la librería NumPy. Ok, entonces como vimos antes, para nuestro gráfico también queremos incluir el promedio de las notas de cada uno de los estudiantes. Entonces vean cómo vamos a hacer. Vamos a crear un arreglo para los promedios o para almacenar las notas promedio, o el promedio de las notas, más fácil, de los estudiantes. Entonces el vector se va a llamar, o el arreglo se va a llamar promedios o promedio, y lo vamos a calcular de la siguiente manera. Sería utilizando la instrucción o el método min, que nosotros denotaríamos de la siguiente manera. Tenemos nuestra matriz notas y nosotros queremos calcular el promedio de esas notas. Entonces usamos el método min. Notas.min me genera a mí el promedio de las notas. Vean que lo estoy escribiendo mal. Promedio. Ahora, tenemos que decirle en qué dirección o en qué sentido queremos calcular ese promedio. Si el promedio es alrededor de las filas o si el promedio lo vamos a calcular alrededor de las columnas. Entonces tenemos que seleccionarlo con la clave axis. Si nosotros ponemos axis 1, vean lo que va a ocurrir. Voy a mostrar aquí abajo rápidamente con print lo que tiene promedio y vamos a ver, voy a ejecutarlo con run. Entonces vean que con axis 1 me va a generar el promedio alrededor de las filas, ¿verdad? El promedio 95, 80 y 88 es 87. El promedio 90, 96, 92 es 92. El promedio 84, 92, 93 es 89 y el del último es 91.3. Si yo cambio y pongo un 0 en vez de 1 y vuelvo a ejecutar el segmento, me calcula el promedio de las notas sobre las columnas. Entonces vean que solo me aparecen 3 valores porque solo tengo 3 columnas, ¿verdad? Aunque tengo 4 estudiantes, tengo únicamente 3 parciales. Por lo tanto, este sería el promedio de los parciales, ¿verdad? Este no sería el promedio de los estudiantes. Entonces yo necesito que axis sea 1 para que los promedios se calculen, se muestren de esta manera y yo pueda tener un promedio para cada estudiante. Ok, entonces ya aquí tengo el promedio calculado en un arreglo separado y ahora lo que vamos a hacer es crear el gráfico de barras verticales con varias series de datos, ¿verdad? Que es lo que vamos a calcular en este momento. Perfecto, entonces aquí vamos a iniciar con plt.figure porque aquí sí vamos a ocupar un gráfico un poquito más grande, digamos de 10,5, ¿verdad? 10 de largo, 5 de ancho. Pero como es un gráfico de barras, también vamos a ocupar un vector o un arreglo para las posiciones. Entonces vamos a crearlo aquí arriba, crear arreglo para las posiciones. Ahora, ¿qué posiciones son las que nosotros necesitamos en nuestro gráfico? Viendo el gráfico original, nosotros teníamos una posición por cada uno de los lenguajes y como teníamos 11 lenguajes, ocupábamos 11 posiciones. En nuestro caso, en este cuarto ejemplo, en realidad nosotros ocupamos una posición por cada estudiante. Por lo tanto, vamos a mostrar solamente 4 posiciones. Eso sí, en cada posición nosotros vamos a estar mostrando 4 barras, ¿verdad? Porque son 3 notas parciales y una nota promedio. Pero eso no quita que nosotros necesitemos solo 4 posiciones.
que es el número de filas que tiene nuestra matriz de notas. Entonces yo puedo crear posición igual a np.arrange, ¿verdad? Y le damos len de matriz o de notas, que es len de notas nos dice cuántas filas tiene el arreglo de notas, y np.arrange de len de notas nos crea un arreglo con vectores, con números, con elementos desde el 0 al 4, ¿ok? O de 0 al 3 más bien, con 4 elementos. Ok, y una vez que tenemos el vector o el arreglo de posiciones, nosotros podemos crear el gráfico de barras de la siguiente manera, con múltiples series de datos, ¿verdad? Entonces vamos a poner un plt.bar, que es el comando básico, ¿verdad? Y nosotros le daríamos posición más 0.00, ¿verdad? Ahorita vamos a ver para qué es eso. Y lo que estaríamos mostrando en la primera serie serían las notas de cada uno de los estudiantes en el primer parcial. Entonces recuerde que ocupamos mostrar los valores de la primera columna, es decir, 95 para Alberto, 90 para Luisa, 84 para Jorge y 88 para Adriana. Entonces eso yo lo puedo direccionar en Python usando NumPy como notas de todas las filas, por lo tanto muestro 2 puntos, y de la columna 0, ¿verdad? Notas de 2 puntos, 0 implica todas las notas en todas las filas, pero de la columna 0. Ajá. Y ahora le vamos a poner color, digamos en azul, en blue, ¿verdad? Y una clave adicional que se llama width, que es ancho, y lo vamos a mostrar en ancho de 0.2. ¿Ok? Entonces vean lo que va a ocurrir. Le vamos a dar run y tenemos un error. Vamos a ver qué será el error. Dice value after asterisco must be an iterable, not int. Vamos a ver dónde tenemos un problema por acá. Ah, muy importante. El problema está en plt.figure. Vean que yo puse 10,5 y me faltó poner la clave fixsize, ¿verdad? Estaba incompleta esa instrucción. Ahora sí, plt.figure fixsize igual 10.5. Entonces vamos a darle run y ahora sí, no tenemos problema. Ahí nos está haciendo falta el plt.show, ¿verdad? Para que no nos muestre estas cuestiones de aquí arriba. Ok, entonces vean que tenemos la primera barra mostrada, ¿verdad? Que es la nota del primer parcial de los 4 estudiantes. Ahora, vamos a intentar colocar una segunda barra. Y vean que todas están en azul y estamos dejando un espacio para colocar las demás barras. Entonces vamos a colocar la segunda serie de datos, que serían las notas del segundo parcial. Entonces sería plt.bar posición más, y yo voy a poner 0.20, coma, notas. Y ahora, ¿dónde están las notas del segundo parcial? Estarían, o necesitamos graficar todas las filas, pero de la columna 1 de la matriz, que es donde están las notas del segundo parcial. Y esas las voy a mostrar en color, digamos, rojo, y con un ancho de 0.2. Ahora noten que estoy moviendo la posición 0.2 porque voy a mostrarla pegada a esta primera fila de aquí, digamos a esta primera barra. Van a estar movidas exactamente el mismo grosor de la barra para que entonces se vean pegadas. Entonces vean esto, cuando yo lo ejecuto me muestra las notas del segundo parcial en rojo, pegada a la
digamos, a la barra anterior. Y de esta manera podemos colocar las barras de las demás series, ¿verdad? La tercera sería posición más punto 4 en este caso. Vamos a ver, punto 40 porque ya tengo que moverme 2 barras. Vamos a mostrar las notas del tercer parcial, que serían todas las filas, pero de la columna 2 en la matriz original. Las vamos a mostrar en color, digamos en color verde, a ver cómo se ve en color verde. Y en ancho también le vamos a dar punto 2. Entonces vamos a ver cómo se ve la tercera barra. Y aquí tenemos la tercera barra, ¿verdad? Ahora, la cuarta barra tiene que ser el promedio de las notas de cada estudiante. Entonces ya terminamos mostrando todas las columnas de la matriz de notas, ¿verdad? La siguiente serie de datos nosotros la tenemos en este arreglo que se llama promedio, pero no importa porque este promedio también tiene 4 elementos, como vimos hace un momento. Entonces yo puedo mostrar con plt.var, sería posición más, y ahora me tengo que mover 3 barras, por lo tanto me tengo que mover 0.6 o 0.60. Y mostraríamos, en vez de notas, mostraríamos los datos que están en promedio, y ese no hay que direccionarlo porque ese es un arreglo, ¿verdad? No es una matriz. Lo vamos a mostrar en color, digamos, vamos a ver qué colores tenemos. Voy a mostrarlo en color amarillo. Entonces voy a poner color Y y le vamos a dar un ancho a esa barra de punto 2 también. Ustedes la pueden hacer más ancha si ustedes quieren, pero entonces tendrían que acomodar la distancia que ustedes se desplazan de la posición original, ¿verdad? Vamos a darle run y vean que aquí me aparece el promedio en amarillo. Ok, este se parece mucho al verde, podríamos colocarle, digamos, un cian, a ver cómo se ve en cian. En cian se ve un poquito más diferente, podemos dejarlo en cian. Ok, entonces ya tenemos las 4 barras y ahora nada más tenemos que colocar las etiquetas correspondientes a los nombres de cada estudiante. De acuerdo, entonces tenemos que ajustar, me voy a poner aquí, ajustando la ubicación de las etiquetas, pongámoslo así, de las etiquetas del eje X. Vean las etiquetas donde están ahorita. Las etiquetas no están como coincidiendo con el grupo de barras. Yo quisiera que esta etiqueta me quede como en el medio de la etiqueta de la barra roja con la barra verde, que la siguiente me quede acá, que la siguiente me quede por acá y que la siguiente también me quede acá, para que luego yo pueda asignarle a cada etiqueta el nombre del estudiante. Entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar plt.xtics, ¿verdad? Y vamos a poner posición, que es nuestro vector de posiciones, más 0.2. A ver cómo nos va. Entonces le vamos a dar run y vean los cambios en las etiquetas. Vean que se empiezan a mover las etiquetas y empieza a cambiar el número de etiquetas en el gráfico. Sin embargo, todavía no lo tengo exactamente donde yo quisiera que esa etiqueta esté. Yo quiero que esté en el medio entre la roja y la verde. Entonces voy a aumentar un poquito más el desplazamiento de la etiqueta. Vean que ella se mueve a punto 25, por lo tanto la siguiente está en 1.25 y así sucesivamente. Voy a probar, digamos, con punto 32 y vean que me pasé. Con punto 32 ya me pasé. Tengo que hacerlo un poco más pequeño, digamos punto 3. En punto 3 estoy casi alineado. Vamos a probar punto 29. Y en punto 29 pareciera que estamos alineados. Entonces ya alineamos
la etiqueta, ¿verdad? La pestaña con la ubicación de las barras, y entonces ahora sí le podemos asignar a cada una de esas posiciones la etiqueta que tenemos en nombres, para que en vez de que aparezca el número, aparezca el nombre de cada estudiante. Y entonces vean que aquí tenemos Alberto, Luisa, Jorge y Adriana. Entonces ya prácticamente tenemos el gráfico listo. Ahora nada más vamos a agregarle las etiquetas a los ejes y el título. Entonces vamos a poner aquí agregando títulos a los ejes y al gráfico. Entonces usamos lo que ya teníamos antes, que era plt.xlabel, y en X vamos a poner este nombre de la persona, o pongámosle nada más persona estudiante, y pongámosle aquí plt.ylabel. Podemos ponerle en el Y tendríamos nota, ajá, y con plt.title podemos poner el título del gráfico, que serían notas notas de las pruebas parciales y promedio de notas. Vean que donde le damos run nos aparecen los títulos correctamente. Y ahora nada más pues uno podría agregarle tal vez una leyenda adicional al gráfico, porque en estos momentos pues la persona va a ver el gráfico y no va a entender qué es cada color o qué es cada color de barra, ¿verdad? Nosotros sabemos que el azul es el primer parcial, roja es segundo parcial, verde es tercer parcial y cian es el promedio. Pero entonces vamos a indicarle al usuario. Entonces voy a poner acá colocando leyenda para el gráfico. Entonces usamos plt.legend, como habíamos usado antes, y entre paréntesis cuadrados colocamos las leyendas para cada una de las series. La primera serie que mostramos es la azul, por lo tanto eso sería parcial 1. La segunda serie que mostramos era la barra roja, que es entonces parcial 2. La que sigue sería parcial 3. Y la última sería promedio. Ok, Python automáticamente va a detectar el color y nos va a acomodar la leyenda. Y aquí entonces voy a poner un comentario que sería mostrar gráfico en pantalla. Vean que donde le doy run me aparece aquí bien bonita la leyenda, pero esta leyenda está tapando las barras de Adriana. Entonces voy a cambiar la locación de esa leyenda con la clave loc y le vamos a poner, digamos, 4. Entonces con loc 4 mostramos la leyenda en la esquina inferior derecha. Y vean que entonces ya de esta manera tenemos un gráfico con múltiples series de datos. Y si nosotros ocupáramos más barras, pues tenemos que jugar con estos números y con el ancho de las barras para poderlos distribuir de manera apropiada en nuestro cuadro. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho podemos hacer el gráfico si ustedes quieren más ancho. Vean que él se ajusta normalmente, sin problema. Y ya aquí entonces tendríamos 4 tipos de gráficos diferentes que podemos hacer con Python y con Matplotlib y con NumPy. Entonces nada más voy a cambiarle nombre al cuaderno. Le voy a poner cuaderno 10. Le cambiamos el nombre y ya nos queda pues guardado en la computadora. Perfecto, entonces
Vamos a dejar hasta acá la sesión de práctica de hoy. Cualquier duda, cualquier detalle que ustedes consideren que en el que les pueda ayudar, pues me contactan para verlo sin problema y nos estaríamos viendo en un siguiente video. Muchas gracias.